Bienvenidos, queridos todos, a este espacio de Soy Muy Animal, lleno de siempre mucha información sobre este lindo mundo de los animales para todos ustedes. Días difíciles que hemos tenido, días tensionantes que han venido siendo estas últimas semanas en nuestro país, donde los ánimos caldeados en todos los temas políticos nos hacen revisar internamente cómo estamos todos, quién está realmente viendo las cosas únicamente desde el punto de vista negativo siempre para que hagamos un cambio de chip, empecemos a bajarle el tono a la agresividad y empecemos a comportarnos como personas un poco más sensatas. Y a veces me gustaría decirles, hombre, pórtense como los animales y van a entender cómo de una manera muy práctica los animales resuelven las cosas. Porque cuando no estamos hablando de animales de supervivencia que necesitan cazar para sobrevivir y alimentarse de otro, pues los animales en convivencia resuelven las cosas de una manera muy práctica. Simplemente cada uno coge su camino, no se molestan y emprenden la manera como van a desarrollar su día a día. Por eso hay algunos que les gusta jugar, otros que les gusta correr, otros que les gusta entretenerse con sus pares, pero definitivamente tenemos mucho que aprender de los animales. Arrancamos en Soy Muy Animal, una temporada muy importante de entrevistas, muy importante en esta etapa de precandidatos presidenciales. Y hoy vamos a tener nuestro primer invitado de esta ronda, una persona definitivamente amante de los animales. Y queremos darle la bienvenida hoy al ex concejal, hoy candidato presidencial, Juan Daniel Oviedo. Bienvenido de nuevo a Soy Muy Animal. Qué placer tenerte de nuevo con nosotros. Sabemos que eres muy animal. Hola Mark, muy contento de estar aquí en tu programa por segunda vez. Recuerdo muchísimo cuando sostuvimos esta conversación en el marco de mi aspiración a la alcaldía de Bogotá. Y bueno, pues sí, soy muy animal y creo que hay que avanzar en los aspectos socioecológicos del desarrollo, que hay que incluir a los animales de convivencia en esos elementos. Tú sabes, en ese momento que todos estamos afectados por la salud mental, por lo que le sucedió a Miguel Uribe, pues hay que reconocer que las mascotas y los animales de compañía son una fuente de salud mental y de bienestar para las personas que las tienen. Así que hay que pensar en grande, hay que trabajar duro y hay que incluir a los animales de compañía dentro de las políticas de salud pública, de salud mental y de convivencia en el espacio público. Definitivamente, tocas un tema muy importante y ahondemos ahí un poquito y es en ese aspecto socioecológico y definitivamente cómo eso se compagina con nuestra sociedad de manera permanente y cómo hoy en día la salud mental y todos estos aspectos también nos llevan a tener la obligación y el deber de tener una sana convivencia rodeado de los animales y de la sociedad completa que hoy en día es tan multiespecie. Y entonces yo iba a arrancar por otra pregunta, pero ya que empezamos por ahí, te voy a hacer esta primera pregunta y es, ¿cómo meterle duro a la educación de nuestra sociedad frente a este tema en tu gobierno, si Dios quiere? Bueno, yo creo que esto requiere, como lo decíamos Mark, y qué bueno que coincidamos, abordar el enfoque socioecológico de la salud y el bienestar. Eso significa que cuando estamos hablando de la incorporación de los animales de compañía dentro de las políticas públicas de salud pública o incluso de planeación y de desarrollo de las ciudades, porque hay que reconocer que los animales de compañía pues, están concentrados en los contextos urbanos del país, pues necesitamos que al menos 5 dimensiones a la hora de pensar en políticas públicas sean incorporadas para que la educación pueda jugar un rol adecuado. La primera es que necesitamos entender que los animales de compañía cada vez más son más frecuentes en el modelo social del hogar contemporáneo de las principales ciudades del país. Y esto significa que tenemos que incorporar que así como producen
bienestar individual a sus propietarios, también pueden generar tensiones de convivencia y también pueden estar enfrentados como un todo, como un conjunto de animales de compañía, a amenazas o a riesgos que deberían ser incorporados dentro de la política pública. Necesitamos que haya una educación que entienda que hay que prevenir esos riesgos y prevenir las tensiones de convivencia que pueden generar los animales de compañía. Ejemplo, lo que hicimos en Bogotá alrededor de los excrementos de mascotas en el espacio público. El Ujú, segundo, que es importante pensar que no se trata de humanizar a los animales de compañía, pero sí hay que entender cómo las políticas públicas y nuestros comportamientos como ciudadanos en los contextos urbanos particularmente atienden las necesidades físicas y emocionales de las mascotas. Entonces, en ciudades con altas temperaturas, pues es importante que si la prevalencia de mascotas aumenta, pues la posibilidad de puntos de hidratación en espacio público, pues también esté disponible para los animales de compañía o las mascotas. Tercero, poder entender la ética de las transacciones que suceden alrededor de los animales de compañía. Una ética que, por ejemplo, en ciudades como Bogotá ha llevado a la prohibición de la comercialización de animales de compañía. Pero algo que no necesariamente se ha logrado en otras ciudades, pero que sí necesitamos un marco ético, necesitamos que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, las personas adultas que son propietarios de mascotas entiendan cuáles son esos aspectos éticos de la comercialización de mascotas en las ciudades que se caracterizan precisamente por una mayor tenencia de mascotas. Y en el cuarto lugar, pues necesitamos rápidamente que las ciudades y la política pública a nivel nacional entiendan que los servicios veterinarios para mascotas se convierten también parte del ecosistema de la infraestructura de salud de las principales ciudades del país, con lo que finalmente, y en quinto lugar, para cerrar, pues necesitamos entender también cuáles van a ser los criterios de identificación de las ujú. mascotas en las ciudades y en el país. Porque si hoy en ciudades como Bogotá tenemos a más del 45% de los hogares, sin importar el barrio en que vivan, sin importar la localidad, sin importar si son barrios de alta capacidad adquisitiva o son barrios pobres y vulnerables, estamos viendo pues que en el 45% de los hogares hay tenencia de una mascota, pues necesitamos tenerlas debidamente identificadas para que los problemas de salud pública que ellas, las mascotas, puedan enfrentar o que puedan causar en el caso de una enfermedad o de una epidemia, pues pueda ser controlado por las políticas de salud pública. Entonces, en la medida en que la educación entienda que los aspectos socioecológicos del desarrollo de una ciudad deben incorporar estas 5 dimensiones cuando se habla de tenencia responsable de mascotas, pues vamos a tener niños y niñas más conscientes de que hay que recoger la popó de los perros, de que no se trata de humanizar o romantizar las mascotas cuando estemos pensando en fuentes de hidratación o de alimentación pública, que tengamos criterios de comercialización ética, que tengamos servicios veterinarios en nuestras ciudades y sobre todo que las tengamos debidamente identificadas para que la prevención y la atención pues, se puedan hacer precisamente con la focalización que se requiere. Hablas de un aspecto muy importante y es en esa nueva generación, en esta etapa contemporánea donde hoy en día todo esto ha tenido una evolución gigante y tenemos medidas y regulaciones como por ejemplo la de la Secretaría de Salud frente a los establecimientos donde se expenden alimentos y bebidas, si pueden o no pueden entrar los animales de compañía y estamos regidos en una norma que es de 1979. Entonces calcula, imagínate la necesidad tan bárbara que hay de actualizar y reestructurar y trabajar sobre estos temas. Mira, hay una preocupación muy grande permanentemente dentro de los animalistas y dentro de las personas que
Y no hablo del animalista que está únicamente peleando para que hagan esterilizaciones y demás, sino un poco más macro la visión de protección y bienestar animal. Y existe la preocupación de los barcos de la muerte, de esa exportación de bovinos en pie que se trasladan por periodos muy largos de un país a otro y probablemente en algunas ocasiones mueren y existe realmente pues lo que se podría llamar obviamente una cantidad de maltrato y de abuso sobre estos animales en el recorrido. ¿Cómo poder concientizar a esta línea de animales de consumo de un mejor manejo y unas mejores prácticas y obviamente una profesionalización un poco más asertiva para este manejo y no seguirlo dejando a la deriva, candidato? Bueno, a mí me encanta que tú seas tan filo con esos temas, porque como director del DANE nunca tuve conciencia de eso. Y yo quiero que en eso también soy muy animal, porque estoy aprendiendo en mi vida adulta cuáles son las diferentes dimensiones del bienestar animal. Y claro, yo me acuerdo que como director del DANE sacaba pecho de cómo Colombia, pues había, sobre todo en tiempos de pandemia, gracias a la configuración tremendamente impecable que lideraron diferentes gobiernos para ser declarados un territorio libre de la fiebre aftosa y de la brucelosis, pues empezamos a Ujú. exportar ganado en pie. Y eso significó un motor importante de reactivación de las exportaciones justo en los momentos de reactivación después de la pandemia de la enfermedad COVID-19. Y no más, preparándonos para esa pregunta que tú nos haces, los datos que te dejan establecen que en el año de 2023 se exportaron más de 240.000 reses o animales en pie de ganado bovino y que GAN también reporta que aproximadamente el 12% de esos animales llegaron muertos a su destinación, ¿sí? Que casi siempre es los países del Medio Oriente y los países africanos, por un aspecto también cultural. ¿Sí? Por eso es que es importante tener los aspectos socioecológicos de la política pública del desarrollo humano y de los animales de compañía y del bienestar animal en general. Entonces, ¿qué planteamientos tenemos nosotros? Necesitamos definir con esos clientes que compran ganado en pie, que no es un tema de que ellos quieran ver sufrir a los animales, sino que sus culturas, en su mundo propio, en el Medio Oriente y en África, la necesidad de ellos proceder a unos mecanismos específicos de sacrificio o tener unas tradiciones específicas o los valores que implica la carne recién sacrificada, pues implican que los estándares éticos de transporte y de logística de animales en pie se incrementen significativamente. Y ya a nivel internacional empiezan a existir ese tipo de conversaciones para poder garantizar medidas de bienestar que entiendan en su condición de seres sintientes cómo esas preferencias por el ganado en pie deberían ser satisfechas por el transporte aéreo, cosa que sucede, por ejemplo, con el ganado en pie que se exporta a Panamá o a los Estados Unidos, que algunos de ellos suceden con transporte aéreo, o la definición de unas condiciones, llamémoslas, que atiendan el bienestar y esa tercera dimensión de la que hablábamos anteriormente, las necesidades físicas de los animales para poder ser transportados con unas condiciones mínimas que impidan que esa tasa de muerte del por ciento de las 240.000 unidades de ganado en pie que se comercializaron hacia el Medio Oriente y África desde Colombia, según las cifras de FEDEGAN, pues se reduzcan significativamente para entender cómo las necesidades culturales de alimentación de los seres humanos se compatibilizan con la satisfacción de las necesidades físicas de los animales vivos que se trasladan.
Ujú, Obviamente, la respuesta más fácil es decir, pues que lo transportemos muerto en piezas y con debida cadena de refrigeración. Eso ya sucede porque existe la demanda masiva para este tipo de productos, es decir, ujú, el ganado sacrificado, debidamente cortado, que se transporta con cadenas de frío que garantizan la salubridad de este alimento, llamémoslo así. Pero ujú. cuando existen elementos culturales como el transporte del ganado en pie, pues es importante negociar esos estándares éticos para ser conscientes y ser coherentes con el hecho de que en Colombia los animales por ley han sido declarados seres sintientes y ya la Corte Constitucional tiene unos planteamientos muy específicos que llevan a que mejoremos esos estándares de comercialización de ganado en pie. Candidato, se viene hablando desde hace más o menos un año y medio o de pronto dos, em, a través del Ministerio de Ambiente sobre el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal. Em, Ha sido un tema súper controversial porque pues la ministra o exministra Susana Muhammad nombró a una persona ahí adentro, a la señora Claudia Liliana Rodríguez, que en algún momento estuvo en el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca, de Bogotá, posterior a la concejal Clara Sandoval. Salió investigada con una cantidad de temas allá adentro, la nombran en el SINAPIBA, avanzan una cantidad de giras y de no sé qué, sale la ministra Susana Muhammad y haz de cuenta como si hubieran apagado un switch y no volvemos a escuchar de SINAPIBA, ni de qué está pasando con SINAPIBA, ni de qué está pasando con la que era su líder, ni mucho menos en qué se gastaron la plata y demás. A través de ese ejemplo, pues entonces logramos que todos los gobernadores, alcaldes y regiones de nuestro país pues hagan exactamente lo mismo. Salen en las campañas, hablan, dicen, muestran y cuando se llega el momento de la ejecución, realmente muy poco se ejecuta frente a la protección y bienestar animal. Los que llevamos algunos añitos como yo, que ya llevo más de 15 años investigando todos estos temas y haciendo seguimiento a todas estas falencias, pues nos damos cuenta que simplemente no pasa absolutamente nada. ¿Qué le podemos proponer a la ciudadanía para que sienta la tranquilidad que esos presupuestos asignados, que esos valores que se deben destinar para el bienestar y la protección animal, pues no se sigan esfumando en promesas y en giras y en papel y lápiz y en una cantidad de cosas, sino en la ejecución? Y que los proyectos se ejecuten y se cumplan y después las cifras que se entreguen son de ejecución y no de lo que no se hizo. Bueno, Marc, bueno, lo primero es sí, un reconocimiento a tu labor, porque no solo es investigando, sino también dando chancleta. Y Así entonces me has es. dado también chancleta, porque desde el Consejo teníamos que ser mucho más proactivos alrededor de esos elementos. Lo logramos con el acuerdo para el manejo de excrementos de animales de compañía en el espacio público, que hoy es una realidad. Pero mira, yo te digo una cosa, también reconocer, a pesar de muchas diferencias en otros temas ambientales, pues el liderazgo que tuvo Susana Muhammad en Bogotá mientras fue concejal y después como ministra de Ambiente alrededor de los sistemas de protección y bienestar animal. Recuerdo muchísimo que cuando era director del DANE y Bogotá estaba discutiendo su plan de ordenamiento territorial, Susana Muhammad, hice una presentación como director del DANE sobre los resultados del censo y ella muy vehemente, ¿cómo así que no censaron a las mascotas al interior de los hogares? Ajá, ¿Sí? Y es un elemento para tener en cuenta. ¿Sí? claro, Yo claro. creo que la prevalencia del fenómeno, sí establece la posibilidad de que al menos en el censo de 2028, que aspiró a presidir como presidente de la República, con su respectivo director o directora del DANE, pueda incluir esta pregunta para hacer el censo
de animales de compañía que permita tener una caracterización mucho más precisa. ¿Por qué? Porque el ordenamiento de las ciudades hoy en la literatura del desarrollo urbano, el ordenamiento de las ciudades tiene que incorporar sí o sí que hacia futuro la prevalencia de mascotas, contrario a estabilizarse o a contraerse, va a continuar creciendo. Y eso significa que cuando hablamos de los sistemas nacionales de bienestar y protección al animal, necesitamos tener unas herramientas mucho más descentralizadas. Recordemos que en Bogotá existe un COMPES, ¿sí? Que define una política pública sobre protección y bienestar animal, del cual no hay muchos avances. El Departamento Nacional de Planeación, en las indagaciones que hicimos, estima que en 2023 se destinaron apenas 60.000 millones de pesos al año en todo el país, ¿sí?, para bienestar animal, incluyendo fauna silvestre, esterilización, campañas pedagógicas y albergues, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Bogotá tuvimos un debate de control político sobre la protección de las palomas, ¿sí? Esos Ujú, animales que la gente coloquialmente les dice ratas con alas, pero legalmente son seres sintientes y tenemos que velar por sus condiciones de salud, tenemos que establecer la convivencia entre ellas y el buen manejo del espacio público en la ciudad. Entonces, lo primero, es importante que hablemos de un sistema mucho más descentralizado y requerimos tener unos lineamientos para que los planes de ordenamiento territorial, sobre todo de las grandes ciudades con mayor prevalencia de mascotas, incorporen esos criterios socioecológicos de los que hablábamos al comienzo. ujú. También necesitamos que haya un empoderamiento ciudadano alrededor del control social de estas políticas de protección y bienestar animal. Recordemos nomás en Bogotá, Carlos Fernando Galán, que también fue a tu programa y se hizo elegir con un voto animalista, pues ha tenido a la deriva solo hasta hace muy pocos meses el IPIVA, en donde el IPIVA está área de ambiente, ¿sí? Que la verdad hoy la política pública de protección y bienestar animal tiene un eje fundamental o un eje estructurante de salud pública, de salud mental. Entonces, en el ambiente, en la Secretaría de Ambiente, llamémoslo así, el cabildeo de recursos o de la definición de prioridades, pues pone al IPIVA en la última cola de las últimas posiciones que ocupa la Secretaría de Ambiente dentro de las prioridades de la asignación presupuestal de una ciudad. Terrible. Entonces, ahí es importante que nosotros podamos definir, y es nuestra propuesta y nuestra intención, definir los lineamientos para que la gobernanza de las ciudades en donde haya una mayor prevalencia de mascotas tenga a estos institutos que ejecutan los recursos para la protección y el bienestar animal en esos brazos de gobernanza en donde realmente van a ser visibles, van a rendir cuentas y sobre todo van a abordar esos 5 aspectos fundamentales de los criterios socioecológicos del desarrollo urbano y del desarrollo socioeconómico. Y necesitamos también que pasemos de esos simples 60.000 millones de pesos que se han invertido a partir, por ejemplo, de la implementación del artículo 248 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que también nos muestra que uno puede escribir cosas muy lindas en los planes de desarrollo, pero si no las hace realidad y no las ejecuta, pues nunca vamos a tener un impacto muchísimo más claro. Y también creo que se requiere llevar estos temas de protección y bienestar animal a otros órganos de gobernanza, no necesariamente aquellos asociados con lo público, ¿sí? Claro, A sus capitales deberían jugar un rol supremamente importante para definir guías o códigos de buenas prácticas de las ciudades capitales del país alrededor de la ejecución de
políticas y herramientas de protección y bienestar animal. Ujú. Asocapitales podría generar un ejercicio de rendición de cuentas o un benchmarking para que las ciudades compitan en el sentido positivo entre ellas, quienes son más audaces a la hora de permitir que el ordenamiento del territorio se compatibilice con los animales de compañía, que la disponibilidad de infraestructura física pública como dispensadores de bolsas, manejos de composteras específicas para excrementos de mascotas, zonas de hidratación, diseño de parques o la estructuración de la política de parques desde los metropolitanos hasta los de bolsillo, como sucede en París, que se ordenan y se Sí. adecúan para permitir la convivencia entre zonas para exclusivamente no mascotas y zonas en las que son amigables con mascotas en todos los parques metropolitanos de París. Necesitamos que esto se escuche y se viva y se sienta más local. Y eso requiere no solo una gobernanza desde lo público, sino que las iniciativas de gobernanza público-privada, como es Asocapitales, pues puedan generar una cantidad de medidas que lleven a que las ciudades jalonen ellas mismas en un espíritu competitivo como una medida de buen vivir, la adaptabilidad del ordenamiento del territorio y el desarrollo de las ciudades a la convivencia adecuada entre seres humanos y animales de compañía. Así es, y hay mucho trabajo por delante frente a estos temas de los animales y la convivencia con nuestra sociedad. Definitivamente va a ser un tema muy álgido a partir de, digamos, esta etapa nueva donde ya una gran banca animalista, una gran cantidad de proyectos y una cantidad de temas se han venido subsanando en la medida en que se ha venido pudiendo en beneficio y en pro de el bienestar animal. Juan Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por este espacio, valoramos inmensamente que nos hayas dedicado este tiempo para hablar de tu propuesta frente a los animales y tendremos muchos más espacios por delante para ir puliendo estos temas. Claro que sí, Mark, y gracias a ti por existir, por tener esta visión clara de soy muy animal, de hacerme ver que también todavía soy muy animal, que tengo muchas cosas que aprender, pero sobre todo de entender que el futuro del país y de las ciudades es con los animales. No es un tema de romantizar o decir, ay, tan comeres que están humanizando a No, los animales. No, los aspectos socioecológicos del desarrollo van a aterrizar en Colombia y en todas las ciudades del país con Oviedo en la presidencia. Muchas gracias. a ti muchísimas gracias. Y pues ya saben ustedes, aquí estamos conectados siempre de la mejor manera para darles a ustedes información, información de la que queremos escuchar todos los días en pro y en beneficio de nuestros animales, de la transformación de una sociedad mejor para convivir todos en paz. Quédense conectados siempre con nosotros, porque soy muy animal. Tengo la manera de cómo ayudarte todos los días con un video para educar a tu animal de compañía correctamente. Aquí te dejo este código. Tienes simplemente que decir solicito animal a este código y listo.